va también esto llevado a un viaje a Rubén y a Gastón hasta la localidad de Lehmann, y tiene que ver con la empresa láctea Verónica, ¿no? La situación de sus trabajadores, si ha habido algún avance, qué es lo que se ha logrado. Han estado aquí en la ciudad de Santa Fe, tengo entendido que reunidos con algunos legisladores, sí. Así que vamos a ver cuál es la novedad. Hoy a la mañana, de hecho el móvil estuvo en la legislatura, un encuentro que había sido gestionado por el senador Alcides Calvo, también estuvo Lucila de Ponti, y se presentó un escrito con firmas de algo más de 1.200 personas que avalan el pedido de que sea la provincia de Santa Fe quien intervenga nuevamente, bueno, y con esto también retirar a la nación en la gestión. Es lo que quieren los trabajadores, básicamente, que esto quede acá, que se encargue la provincia. Que se resuelva con el gobierno provincial. Exactamente, claro, exactamente. Y bueno, y ya tenemos en línea la posibilidad de dialogar con uno de sus trabajadores, que también tuvimos la posibilidad de estar en Lehmann, que es José Enríquez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Gastón te saluda, todo el equipo aquí de Ponele Onda. Hola, Gastón y equipo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, la primera pregunta, José, es ¿con qué sensación se volvieron hoy de la ciudad de Santa Fe después de estar en la legislatura, hablando obviamente con miembros que tienen que ver con el poder legislativo de nuestra provincia, más específicamente del departamento castellano, diferentes legisladores de la provincia? ¿Cuál es la sensación que te queda después de las reuniones de hoy? Bueno, esperanza es la más importante, porque la verdad, después de la reunión que tuvimos el miércoles, estábamos muy de brazos caídos, pensábamos que ya estaba todo perdido y muchos compañeros se derrumbaron anímicamente, y este apoyo que no esperábamos recibirlo realmente nos levantó el ánimo, y estos legisladores, estos diputados y senadores fueron muy claros en lo que hablamos de todo. Las cosas buenas, las cosas malas y las cosas teóricas. Ellos se espantaron con la realidad de lo que exhibimos. Ellos conocen muy bien este tipo de prácticas que son abusivas y que, para que lo entienda la sociedad, es una forma de lucha de las empresas que se extiende en el tiempo. Por eso es también que cansa a la sociedad y nos cansa a nosotros que estamos padeciéndolo, porque uno dice, bueno, estas cosas se tienen que resolver rápido, porque es lo que se dice, pero en la práctica no. En la práctica está hecho para cansarnos, principalmente a nosotros como empleados, pero también a la sociedad, que fácilmente se aburre con estos hechos que dicen, bueno, pero ya se tiene que haber resuelto, y la realidad es que no. Y lo que también espanta es que esto se está replicando en otras empresas, y otros malos empresarios están tomando nota de lo que está pasando y lo están empezando a hacer también. Entonces, por eso también este pedido tiene que ver con alzar la voz y decir, miren, si tal vez no nos llegamos a salvar nosotros, entiendan que muchos otros lo van a padecer y hay que hacer algo, hay que tomar medidas, cambiar algunas leyes o modificarlas para adaptarnos a esta forma que tienen de generar negocios sucios y de maltratar a la gente que está, digamos, cumpliendo con un contrato. Y bueno, realmente es mucho lo que hay para hablar. Espero que me puedan guiar un poco, pero tuvimos el apoyo. Ellos hablaron después individualmente con nosotros, hablamos por muchos medios. José, perdón, te interrumpo en este punto porque es justo donde quiero hacer hincapié. Vos mencionás esta situación de una empresa de abusiva que les quiere ganar por el cansancio y demás. Recuerdo que cuando empezamos en esta historia, lo que contaban era que la empresa era una herencia para una familia que se va subdividiendo y que eso hace que sean muchos los herederos que no están de acuerdo en cómo llevar adelante la situación y demás. ¿Esto cambió en algo? ¿Hubo, alguna revelación para ustedes que les hiciera cambiar esa perspectiva? Bien. Hay muchos caminos que empezamos a recorrer y el apoyo del poder político permite destrabar otras cuestiones que no veíamos nosotros, porque somos trabajadores, somos personas comunes, no tenemos acceso a ciertas líneas de información. Claro. Entonces, sigue siendo el mismo problema, pero el problema también se agrava porque esta gente ha contratado asesores,
estudios de abogado que se dedican a procesos de quiebra y de vaciamiento y lockout patronales. Y estas personas se ve que los han estado guiando porque nos decían los diputados, Carlos Del Frade nos comentaba que esto es algo que lo han visto lamentablemente y que necesitamos el apoyo de ellos, porque realmente es terrible lo que hacen, cómo juegan con el sufrimiento para cansarnos, él lo describió así, nos cansan, que era lo que sentíamos nosotros, para que nos vayamos. Entonces, al irnos, perdemos cualquier reclamo, si bien lo podemos hacer por vía judicial, pero es como que uno termina mal, las familias terminan mal, quedamos endeudados, quedamos mal con todo el mundo y la culpa la llevamos nosotros como empleados cuando el culpable es otra persona. Y en este caso es una familia que nos hemos enterado que han estado trabajando, por así decirlo, en estos meses y han estado llevando dinero a sus sociedades que han formado con directorios en los que ellos participan, directorios donde están sus nombres declarados, y donde han estado invirtiendo, por así decirlo, y haciendo crecer esas empresas. Hay en este escrito 3 empresas que se han detectado, se han declarado y se están denunciando. Hace ahora más o menos 40 minutos me informaron que la causa que lleva Arroyo Salgado en Buenos Aires, en la Justicia Federal, ya comenzó hoy a recaudar pruebas por los delitos de evasión y retención de aportes a la seguridad social. Eso para empezar, y después hay muchas otras denuncias porque hubo vaciamiento, hay 60 millones de dólares en deuda solamente a tambreros. Pero cuando uno empieza a hablar, uno empieza a tirar del hilo, empieza a encontrar muchísimas más deudas. No solamente es lo nuestro, es de deudas con empresas de transporte, con privados, empresas de tercerizados. Se cortó el gas, por ejemplo, la semana pasada. Se está hablando de cortarnos la energía eléctrica. Si no es esta semana, es la próxima. Entonces es terrible cuando uno empieza a recibir esas noticias y obviamente uno quiere bajar los brazos y tirarse a llorar y irse a su casa. Pero están los derechos adquiridos que hay que sostener allí, ¿no? Por supuesto, uno entiende también eso y me parece que es con lo que se viene en claro después de la charla con los legisladores, ¿no? Sí, nos quedó mucho más claro todo lo que estaban haciendo porque ellos justamente tienen que atender denuncias de todo lo que es la provincia, porque justamente ellos legislan para la provincia. Entonces nos decían, sí, esto lo sabemos y es terrible lo que están viviendo y necesitan de nuestra ayuda y se comprometieron. Estos escritos fueron entregados en la legislatura, tuvimos una comisión con la Cámara de Diputados, otra comisión con la Cámara de Senadores, y desde ahí presentamos otro escrito en Casa de Gobierno, a los Ministerios de Trabajo y de Producción, y cuando estábamos regresando nos enteramos que ya habían programado una reunión para la semana que viene, para que empleados, no solamente de Lehman, porque en este momento fuimos a representar a la localidad de Lehman junto con el presidente comunal, que también se sumó al reclamo, porque lo afecta también a la comunidad. Claro. Entonces pidieron la participación de un grupo más amplio, porque en este caso tuvimos que representar a compañeros que a lo mejor tienen otras cosas para compartir y no fue esta la oportunidad para hacerlo, pero van a tener una oportunidad ante el Ministerio de Trabajo y ante el Ministerio de Producción, que fueron los que intervinieron en este conflicto el año pasado y nos consiguieron el trabajo a Fasón. Y lo que se está pidiendo también es que la provincia intervenga como querellante y como veedor y que eso permita controlar a través de los diputados y senadores también todo lo que se haga de ahí en más. Porque también denunciamos que con el trabajo a Fasón, la empresa o estos empresarios, la familia Espineira, o un grupo, no sabemos porque nosotros no tenemos esa información, se necesita investigación, estuvieron desviando la mercadería que nos confiaron otros para que les trabajemos y se patinaron la producción, la leche, quedaron con deuda y estas empresas no han denunciado nada. Obviamente habrán arreglado, pero si no son capaces de pagar la deuda con los empleados, mucho menos les van a pagar a ellos. Entonces, es alertar también a ellos de que van a recibir un daño, porque ellos no cumplen con nada, ni siquiera con acuerdos que algunos han tenido que hacer por necesidad, en cuotas, y ni siquiera les han abonado la primera cuota. Nosotros muchos tenemos, en mi caso, por ejemplo, tenemos deuda desde diciembre, parte del sueldo de diciembre, sueldo, el aguinaldo, el medio aguinaldo de diciembre-enero,
sueldo de enero, febrero y ahora se agrega marzo. Claro, José, esa consulta te iba a decir, disculpa, de aquella vez que los visitamos tenían esta deuda que vos marcabas. Quería preguntarte si en este mes que pasó cobraron algo más. Nada. Es la forma de presionar. Eso también nos lo explicaron. Eso nos da tranquilidad. Obviamente no nos alivia en cuanto a las necesidades, pero nos da cierta tranquilidad porque podemos decir, bueno, esto no es algo aislado, esto no es la primera vez que sucede, esto es algo que está planeado y es algo que se lleva a cabo. Y también por eso pedimos que intervenga el gobierno provincial, porque esto afecta a 700 empleados con sus familias en la provincia de Santa Fe, en una zona de la cuenca lechera donde sabemos que, porque lo han demostrado los balances que han presentado en la empresa, no los últimos sino los anteriores, porque los últimos no los quieren presentar, se han negado, demostraban que las plantas son productivas y se generan ganancias. Entonces, en ese sentido no hay forma de decir tenemos una crisis, excepto lo que ellos han generado al dejar de pagar. ¿Por qué? Porque las crisis se generan porque no pagan. Y al no mostrar los balances y no mostrar sus movimientos bancarios, pero al ver que esa plata sí la están depositando en otras empresas que ellos han creado paralelamente a Verónica, bueno, uno se da cuenta de que esto es un plan que han tenido. Y es lo grave. Y lo otro más grave es que no tienen consecuencias legales. O sea, si bien en este momento hay un juzgado federal y varios juzgados que están empezando a tramitar las causas y a investigarlas, ellos están caminando libres, cuando si yo como ciudadano común tengo una deuda con el banco, tengo una deuda con mi tarjeta de crédito, tengo una deuda de lo que sea, me van a estar apretando para que lo pague. Y a ellos nadie les dice nada. Nosotros tenemos que salir ante los medios, porque obviamente no podemos llegar a ellos. No es lo que buscamos tampoco, pero quisiéramos que ellos nos dijeran, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Quieren venderla? Porque se nos habló de eso, que tal vez esto es parte de un proceso de desmembramiento de la empresa para poder venderla. Eso es una teoría, no es algo que se dé por cierto. Esto puede ser algo que lleve a un proceso de quiebra, pero ellos han dicho que no y todas las evidencias apuntan que no es un proceso de quiebra. No quieren venderla, hay compradores que los ha presentado la provincia, hay compradores que se han presentado, o sea, hay gente que ve que puede ganar dinero y dice, mira, yo me hago cargo de todo, véndemela y yo me hago cargo, y ellos no aceptan de ningún modo la venta. Entonces es todo muy extraño y lo principal es que esto es muy doloroso, porque a nosotros nos dejaron en el limbo al igual que a los demás y somos el eslabón más débil de la cadena, y realmente el sufrimiento que estamos teniendo y el deterioro de nuestra familia es algo que es impagable, es algo que solamente el que lo sufre lo puede entender. Y es lamentable si esto se replica y alcanza más empresas. Pero debo recordar que no es la única cosa que está haciendo. José, justamente en ese deterioro intentan hacerse fuertes tratando de estar, así como lo encontramos con Rubén el día que fuimos ahí en la planta, siguen manteniendo justamente esa capacidad de unidad. Es difícil. Porque sé que es complicado, porque a medida que pasan los días el desgaste de cada uno, de cada ser humano, de cada familia, es muy por adentro, va como una especie de tumor. Sí, es tal cual. Este desgaste no empezó este año, esto lo quiero aclarar porque viene hace 7 años más o menos. El año pasado se agravó porque perdimos toda la materia prima. Entonces nos quedamos sin leche en lo que fue febrero. En febrero se recibió los últimos 20.000 litros de leche que había y no se recibió más nada en todo el año, excepto lo que fue Fasón. Lo que fue la lucha se hizo dentro de las fábricas con compañeros que hablaban de suicidios, compañeros que hablaban de cosas terribles. Yo entraba a algunas secciones porque uno tenía que estar sentado tomando un mate esperando a ver alguna definición y no las había. Entonces el desgaste va mucho más lejos de lo que es este año y la gente no lo entiende porque, bueno, recién ahora salimos a hablar porque el agotamiento llegó a nuestras familias, a nuestras esposas, y son ellas las que salieron a reclamar y a dar la cara y bueno, fueron escuchadas y bueno, pudimos poner la cara, poner un rostro a un reclamo y empezar a avanzar mucho más ágilmente. Pero en cuestión de lo que me preguntaste concreto, el miércoles el gremio vino y nos dijo, miren muchachos, no hay otra forma de pelear. Ya agotamos todas las medidas, esto se está llevando en el terreno judicial y les pedimos que
avancen judicialmente con las causas por las deudas que tienen. Entonces en ese momento todo se desplomó, todo el ánimo se nos vino abajo, y por eso dije antes, al comienzo, que bueno, esto nos dio un respiro, esto nos dio ánimo, porque realmente si un gremio no tiene la fuerza, porque mucho se habla de Atilra, pero no tienen la fuerza ni tampoco quieren generar quilombo, no quieren hacer lo que se habla siempre de que Atilra viene, que extorsiona, que Atilra presiona y demás. No es lo que nos encontramos nosotros el miércoles, y nos encontramos derrotados. La verdad es que fue esa, muchos bajaron los brazos. Por ejemplo, yo ayer, un compañero me dijo, ¿sabés que fui? Porque me tengo que ir, porque tengo un bebé que nació hace una semana, necesito el trabajo, tengo una hipoteca, y voy a salir a buscar un trabajo en otro lugar. Y no había nadie para despedirlo. Se encontró que no había nadie, solamente el guardia. Porque llega un momento donde la gente se agarra y se va a caminar o no va y no está. Y lamentablemente estamos en un proceso de agote, y bueno, esto nos permite levantar un poco el ánimo, esta ayuda, este reclamo que fue escuchado por diputados, senadores de la provincia y por los ministros de Trabajo, y que le van a hacer llegar a Maximiliano Puyaro. El ser escuchado nos levantó mucho el ánimo, pero eso lo tenemos que tratar de compartir hoy, porque vamos a tener una reunión con compañeros, con el gremio si también quiere estar presente, donde les vamos a explicar qué es lo que pasó hoy. Vamos a tratar de cerrar una especie de plan de lucha para poder hablar ante la sociedad, porque muchos somos empleados, ¿no? Nosotros nunca pensábamos en exponernos de este modo, en exponer las miserias. Hemos, por ejemplo, recibido cajas de alimentos. Yo muestro, acá está mi señora, pero bueno, de la provincia hemos recibido cajas de alimentos que nos permiten paliar un poco, no sé si se ve. Sí. Perfectamente, sí. Sí. Esta es la realidad que vivimos nosotros. Yo le comentaba a uno de sus compañeros, estaban ambos presentes, que yo cada compra que hacía donaba a Cáritas acá en la comunidad. Y ahora me encuentro en la situación donde tengo que recibir ayuda. Y realmente eso te derrumba, porque vos decís, yo tenía un sueldo que me permitía llevar mi vida, proyectos. No era algo que yo lo robaba, no era que lo obtenía por presión, lo obtenía porque lo ganaba y porque el convenio establecía eso en acuerdos que se hacen con las empresas y el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahora estoy del otro lado, estoy mendigando ayuda, y eso te derrumba ante tu familia, te derrumba ante tus hijos, te derrumba ante tus compañeros. Tenemos que estar presentes en la entrega de cuando llega un camión, una camioneta con estas cajas de ayuda alimentaria. Y bueno, me estoy llorando porque es algo que realmente te quiebra, es algo que realmente... José nos contaba aquella vez que fuimos con Gastón que destacaba que él es universitario, estudió, invirtió en su educación, alcanzó su puesto laboral, y que hoy se encuentra en esta situación tan lastimosa. Porque acá los atraviesa a todos, claro, no importa el rango dentro del cual están identificados dentro de la empresa, ¿no? Acá los atraviesa absolutamente a todos. Sí, es la realidad. Ahora estábamos hablando cuando viajábamos a Santa Fe para reunirnos un pequeño grupo, porque no podíamos todos, no todos pueden juntar el dinero. Bueno, la Trafi la puso Alcides Calvo, el senador. Que está acá en Rafael. Él consiguió el dinero, porque si no, no teníamos dinero para movilizarnos hasta la ciudad de Santa Fe, que está acá nomás. Pero incluso eso se complica. Hablar mucho más, por eso ellos intercedieron por nosotros para que pudiéramos armar un escrito que estuviera, digamos, que estuviera sin errores, que pudiera ser entendido por las autoridades y que pudiera ser, digamos, expuesto de un modo que ellos entendieran nuestra situación, porque a veces exponer algo ante personas más letradas es un problema cuando uno no tiene esa instrucción. Y si bien yo tengo un estudio, no tengo la práctica. Yo mi título es de hace 20 años que pude, digamos, sacarlo. Luego entré a Verónica y después no pude estudiar porque por los horarios y por las formas, digamos, de trabajo me lo impedían. La única forma era o renunciar o pedir un puesto en otro lugar que me permitiera seguir estudiando. Y a muchos compañeros les pasa lo mismo. Y uno es como que pospuso un montón de cuestiones, uno quedó expuesto, ahora uno lo entiende, y se perdió de mucho, y uno se da cuenta que para estos malos empresarios uno es un número. Y eso es lo otro más triste, porque uno pensaba que poniéndose la camiseta, como
estoy mostrando acá, uno realmente, digamos, le iban a pagar con bien eso, y no es así. Y bueno, eso también es doblemente doloroso porque uno ha hecho sacrificios, ha pedido sacrificios a la familia, no ha estado presente en otras cuestiones, y ahora que hay una necesidad muy básica, muy real y muy dolorosa, no hay ninguna respuesta de las personas que hace más de 20 años nos pidieron firmar un contrato y dijeron que iban a cumplir. Entonces, no podrías haber sido más claro, José. La verdad que entendemos absolutamente lo que estás atravesando, vos en particular, todos tus compañeros. Y bueno, nuestro compromiso es seguir el caso, ¿no? Seguirlo ahora que toma este impulso a partir de la reunión que tuvieron con los legisladores y las notas que han elevado al gobierno provincial, para ver cómo esto evoluciona, cómo va cambiando y qué alternativas hay si es que esto se puede resolver dentro de la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, creemos que se puede resolver. Tampoco creemos que esto pueda bajar otra vez a la provincia, pero en este escrito se plantea que si Nación no suelta esto, que la provincia se ponga como querellante y partícipe, digamos, necesario. Son palabras que estoy aprendiendo ahora, perdón, pero bueno, uno se encuentra en esta situación y tiene que aprender a correr cuando antes caminaba. Y bueno, estamos pidiendo que la provincia intervenga y que además permita que se sume algún veedor, empleado, alguien que no pertenezca ni al gremio ni a la empresa, o sea, alguien que pueda, digamos, tener otro punto de vista de las reuniones que se tramitan ante los ministerios, porque queremos también un poco más de claridad en las negociaciones, porque hay muchos trascendidos, hay muchas cosas que se hablan y queremos tener esa tranquilidad de decir, miren, confiamos, pero necesitamos tener un testimonio, un testigo de que esto es tal cual como nos dicen, porque con el tiempo uno se desgasta y bueno, las peleas que han empezado a aparecer han sido contra el gremio, han sido contra compañeros, y eso necesitamos terminarlo porque el objetivo es otro. El objetivo es otro, lógicamente. Es mayor que eso. Entonces, esta es una situación en la que muchos se van a encontrar. Y bueno, si podemos servir de un buen ejemplo para poder dar pelea y conseguir algo, bueno, por eso nos exponemos. Obviamente también por nuestro interés particular, porque por estamos peleando, pero también vemos que esto está pasando en otras empresas. Y por eso lo salimos a hablar con un poco más de fuerza, porque eso también suma, es la realidad, porque si esto se replica y esto le sale bien, vamos a decir a ellos, no hay nada que frene, o sea, las leyes no están pensadas para este tipo de medidas de las empresas. Y si todos se ponen en esta, y no hay ley ni gobierno que pueda generar presión, pero si demuestran que pueden hacerlo y podemos cambiar esto y hacer que las leyes se respeten, porque lo que pedimos es que se respete la ley, nada más. Exacto. Y que se respeten los fallos judiciales, porque hay fallos judiciales favorables a los empleados y no se respetan ni siquiera eso. José, se nos acaba el tiempo, pero te queremos agradecer mucho y bueno, sepan que aquí tienen este medio de comunicación a disposición para lo que necesiten cuando sea necesario también. Realmente les agradecemos porque bueno, necesitamos voces que nos escuchen, que difundan y que alerten a la sociedad sobre lo que está pasando. Y que piensen que bueno, que esto es parte somos parte también de la sociedad, somos una parte que queremos producir, que queremos llevar adelante nuestras vidas y no queremos que esto siga ocurriendo, o que por lo menos si ocurre que se pueda poner un freno y se pueda dar ayuda al que la necesita. Por gracias, eso, José. El interés. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar también. Saludos a tu señora que está ahí. Gracias. Gracias.